Bienvenida a Period Dramas, tu podcast sobre salud con perspectiva feminista. Hola a todas, bienvenidas de nuevo al podcast. Hacía muchísimo que no grabábamos. Sí, hoy venimos con un episodio que creemos que va a ser muy interesante y muy útil para todas. Sí, sobre infecciones urinarias, porque, bueno, pues más de la mitad de nosotras en algún momento vamos a experimentar una infección de orina en nuestras vidas. Yo no sé si tú tienes infecciones de orina recurrentes. Yo es que la verdad que la última que tuve creo que fue hace... O sea, tenía yo como 5 o 6 años, creo que estuve en el hospital y todo. Wow. Ya, sí, hace un montón, la verdad, y tengo el recuerdo, pero por haber estado en el hospital, por nada más. La verdad es que somos un poco la excepción, porque sí que hay muchas chicas que, y no solo chicas jóvenes, sino mujeres más mayores, que las tienen bastante frecuentes y no debería ser lo normal. Pero sí que es verdad que todas conocemos o tenemos alguna amiga que, pues pobrecita, siempre tiene alguna infección de orina. Sí. Entonces, este episodio es para vosotras. Justo como decías, son muy frecuentes, más de la mitad de la población femenina las padece. Solo decir que el término este de infecciones de orina recurrentes se refiere a cuando tienes 2 infecciones en 6 meses o 3 en un año. Quizá hay una de las personas que nos está escuchando que dice, yo solo tengo, yo qué sé, 4 al año. Y les parece normal, ¿sabes? Ya, claro, sí, ya. No es normal. No. Vale, entonces, cuando digamos recurrente nos referimos a esta frecuencia. Sí. Para entender a qué nos referimos exactamente con infección de orina, yo creo que cualquier persona que la haya tenido sabe lo que es, pero a lo mejor nos está escuchando alguien que, oye, no ha tenido nunca una infección de orina. Sí. Entonces, pues, es una... como bien dice la palabra, una infección en la uretra, que es el tubito, digamos, que conecta la vejiga donde se acumula la orina con el exterior. Y los síntomas que solemos experimentar cuando tenemos esta infección pues son ardor al orinar, dolores también al orinar. En algunos casos incluso se puede ver sangre al orinar. Y ya cuando hablamos de infecciones más severas que han progresado más, también pues puede ser que la bacteria haya subido hasta el riñón y ya aquí hablaríamos de una infección más severa que se tiene que tratar en el hospital. ¿Por qué son más frecuentes en el sexo femenino cuando realmente tanto sexo masculino como femenino tenemos vejiga y tenemos uretra? Claro, lo cierto es que es justamente por motivos anatómicos, porque aunque es verdad que tenemos también uretra igual que las personas de sexo masculino, pues está colocada en un sitio distinto que favorece que haya más infecciones. La uretra en el sexo femenino está ubicada en la vulva y está mucho más cerca de, pues, el ano. Y entonces justamente la bacteria que con más frecuencia, que de hecho en un 80% de los casos termina provocando una infección de orina, que es una bacteria que se llama E. coli, si alguien quiere saberlo. Muy conocida, sí. Es como la típica que se estudia en el instituto incluso, yo diría. Sí. Esta bacteria existe en el intestino. Vale. Entonces, pues si no tenemos una higiene a lo mejor adecuada, que no quiere decir que una infección de orina sea siempre por causas de higiene, ¿no? Pero es más fácil que a la mínima pues esta bacteria pase de la zona trasera a la zona delantera y termine provocando esta infección de orina. Pongamos el caso de que yo hoy me he levantado y noto este escozor, cuando voy al baño pues me duele un poco y tal. Perdón, cuando voy al baño, cuando voy a hacer pipí me duele un poco. ¿Qué debería hacer? Vale, a ver, hay varias opciones, ¿no? Hay gente que simplemente pide directamente hora con su médico, sobre todo las personas que tienen infecciones muy frecuentemente de orina, ya se lo conocen y dicen, es que ya sé lo que tengo y ya directamente piden hora con el médico y ya está. Sí. Si en caso de duda o en caso de querer agilizar un poquito la visita con el médico para decirle, mira, tengo esto, ya pautame el antibiótico, que es el tratamiento que veremos más adelante, pues existen los test de autodiagnóstico, Vale. que son unos test que se pueden comprar en las farmacias y entonces es parecido a un test de embarazo porque bueno, tú recoges un poquito de una muestra de orina, mojas el test en esta orina y te indica qué tienes en la orina. Entonces, pues estos test de embarazo tienen como 3 marquitas de colores distintos. La primera marquita te indica si hay glóbulos blancos en la orina, que en teoría no debería haber, entonces si hay, esto nos indica que haya una infección. Vale.
La segunda marquita nos indica la presencia de nitritos. Los nitritos son una sustancia que tampoco debería existir en la orina y que existe cuando hay bacterias en la orina. Y dirás, bueno, pero es que bacterias en la orina tiene que haber siempre. Pues no, porque parece mentira, pero realmente nuestra vejiga no contiene bacterias. Entonces la orina realmente debería ser estéril. Otra cosa es que ya luego al salir se contamine con muchas otras bacterias que hay por la zona, ¿no? Pero la orina de por sí no debería de contener bacterias. Entonces si tiene nitritos es que contiene bacterias y por lo tanto también indica que hay una infección. Vale. Y ya como el último indicador de estos test de autodiagnósticos es si la orina contiene proteínas. La orina tampoco debería contener proteínas y ya esto nos indicaría no solo que hay una infección de orina, sino que nos indica un problema en el riñón. Entonces, en caso de que ya se detecten proteínas, también es un indicador de que quizás esta infección ya es más grave y hay que tenerlo en cuenta también a la hora de decidir cómo proceder. Muy bien. Ponemos que tú vas a la farmacia, te compras un test de autodiagnóstico. Me voy a casa, lo hago y me sale positivo en glóbulos blancos. Entonces, pues, como te he comentado, las infecciones de orina se tratan con antibióticos. También hay otras cosas que comentaremos más adelante de otras alternativas, ¿no? Pero lo que tienes que hacer es pedir visita en el médico, porque el antibiótico al final solo te lo va a poder pautar el médico. Aunque también me gustaría decir que aunque sea negativo, aunque te hubiera salido negativo y no te hubiera salido nada, si tú tienes una sintomatología que dices es que yo quiero orinar con mucha frecuencia y además me pica o me duele, aunque te salga negativo el test de autodiagnóstico, tú te vas al médico igual, ¿vale? O sea, el test de autodiagnóstico al final es como una guía, pero no va a sustituir lo que te diga una persona profesional. Obviamente, claro. También siempre hay un porcentaje de fallo que puede tener el test. Claro, sí, también. Y después también otra pregunta, ¿hace falta, o sea, solo con marcar glóbulos blancos o nitritos ya significaría que tengo infección? Sí, no hace falta que sean los tres. Sí, Vale. sí. Cualquiera de ellos ya es suficiente. Y de hecho yo te diría incluso si te sale solo el de proteínas, por ejemplo, a lo mejor no tienes infección, pero tienes otro tipo de problema renal. Claro. También podría ser. Si da negativo pero tienes síntomas, ve al médico y si das positivo en alguno de los tres, también. También, sí. Perfecto. ¿Y recomiendas coger la muestra de orina en un momento concreto del día igual que una muestra de orina normal o...? A ver, las muestras de orina preferiblemente se recogen por la mañana porque ya tienes como más orina acumulada de toda la noche y además también la forma de recogerlo siempre se recomienda que sea pues con los dedos te separas un poquito los labios vaginales para poder acceder bien a la uretra, digamos, para que no se contamine la muestra de orina. Vale. Y descartas la primera parte del pis, porque la primera parte, digamos que siempre va a estar contaminada porque va a arrastrar todas las bacterias que están acumuladas en la zona. Y recogemos la parte central. La parte final también la descartamos porque, como es el final, digamos que lleva menos potencia, no sé cómo decirlo. Está más diluida. No, sino que la fuerza del chorro... Vale. Pues también facilita que se contamine la muestra. Aquí una imagen de una pistola de agua, por favor, cuando editemos. Ha sido súper visual tu explicación. Vale. Y también decir que hay que evitar hacer este tipo de test cuando tenemos la regla. Vale, esto es importante. Claro, porque cuando tenemos la regla es muy fácil que se contamine con sangre menstrual, que eso contiene muchas cosas. Entonces, pues si queremos hacerlo solo con la orina, separarlo pues al menos que hayan pasado 3 días desde la regla. Vale, perfecto. Pues ya sabéis todas las características para que os salga una prueba de autodiagnóstico correcta. Ahora que ya sabemos si tenemos infección de orina o no, me ha dado positivo, vale. Entonces vas al médico. Voy al médico. Seguramente me va a recetar un antibiótico. Un antibiótico que la gente que tenga infecciones de orina ya sabrá que es la fosfomicina monurol, que es un sobrecito. Sí. Pero digamos que yo pues quiero probar otra cosa que no sea el antibiótico. O sea, el médico me ha dicho que mi infección es muy leve. Entonces, ¿qué alternativas hay al antibiótico? Pues tenemos un abanico de opciones de fitoterapia, ¿vale? O sea, lo que son plantas o derivados de plantas
que nos pueden servir para ayudar a tratar esta infección de orina, ¿vale? Entonces, hay uno que es súper famoso, ¿vale? Que es el arándano rojo. ¿Por qué funciona? ¿Vale? Sabemos que el arándano rojo, como los otros frutos rojos que encontramos en el mercado, es rico en proantocianidinas y otros ácidos como el ácido benzoico y ursólico, que al final son antioxidantes, ¿vale? Que se ha visto que también previenen la unión de la E. coli, que ya hemos hablado que es la bacteria principal que causa las infecciones de orina, pues previene su adherencia a las células del tracto urinario. Por tanto, si no se puede adherir a la pared, no va a poder dar lugar a una infección. Yo me miré un metaanálisis, ¿vale? Que un metaanálisis es un estudio que analiza otros estudios, ¿vale? O sea, escoger, empezar a buscar estudios que son similares y por tanto se pueden comparar entre ellos, y se vio que el riesgo de infecciones de orinas recurrentes se disminuía entre un 25 y un 32% en pacientes que tomaron arándano rojo. Entonces, es muy buena opción el arándano rojo para, digamos, complementar a la terapia con antibiótico, o también para tomar en personas que ya saben que tienen muchas infecciones de orina, pues para tomarlas para prevenirlo. Por ejemplo, ahora en verano, que suele haber muchas, sí, pues hay gente que ya directamente viene a la farmacia a por sus arándanos rojos, porque ya dicen, mira, pues así ya me lo ahorro. claro, no te va a hacer ningún tipo de daño, a no ser que, yo que sé, seas alérgico al arándano No, claro. rojo. Entonces está muy bien prevenir con este tipo de complementos. También vi otro estudio que era curioso porque se analizaba si funcionaba mejor el zumo de arándano rojo o los comprimidos barra cápsulas. Y vieron que las pacientes que tomaban el zumo tenían mejores resultados. Claro. ¿Por qué crees que es? Por la hidratación, ¿no? Exacto. Porque uno de los consejos que diremos al final del capítulo para evitar infecciones de orina es estar muy hidratadas, porque si vas mucho al baño y no das tiempo a que crezca nada. Claro. También te digo que, a ver, el zumo del arándano rojo, no sé, no es lo más frecuente que... No, y aquí no es muy común No, tomarlo. a lo mejor en otros países, Sí, quizás. sí, yo creo que en Estados Unidos sí es bastante frecuente. Vale, claro. Pero también hay el hecho de que probablemente tiene mucho azúcar. Ya, y no, tampoco Sí. es lo más recomendable a nivel Sí. nutricional. Pero yo qué sé, si consigues un zumo que es solo arándano rojo, Ya, te pero va bueno, mejor. Aún así, los zumos de por sí, aunque no tengan azúcar añadido, suelen dar picos de azúcar. bueno, sí, eso es verdad. Sí. Pues no sé, pero es interesante el dato. Sí. Muchos de los comprimidos y cápsulas que contienen arándano rojo para el tratamiento de las infecciones de orina también suelen tener D-manosa, ¿vale? La D-manosa es un azúcar que de por sí también encontramos en muchos alimentos. Se tolera bien, se absorbe rápido, simplemente se tiene que tener en cuenta que puede dar lugar a diarreas y hinchazón de barriga si se toma en exceso. Y también en personas que sean más sensibles también. Pero Sí. En este caso también sabemos que la D-manosa tiene un mecanismo de acción muy similar al del arándano rojo. Para la gente friki de la bioquímica, es que me pareció muy chulo. Vamos a también a poner aquí una imagen de cómo lo hace, ¿vale? Pero básicamente en la pared que recubre el interior del tracto urinario tenemos unas proteínas, ¿vale? Que se llaman uroplaquina, uroplaquín, sí, en inglés uroplaquina, en castellano, que de por sí esta proteína tiene unida un residuo de manosa. La bacteria E. coli tiene un receptor para unirse a la manosa de esta proteína. de nuestro tracto urinario. Exacto. Entonces, al unirse a la manosa de la proteína, ya se queda adherida a la pared y puede empezar la infección. ¿Qué pasa si nosotros tomamos D-manosa? Pues la D-manosa externa que tomamos va a hacer como de tope. Lo que va a hacer es unirse a este receptor de la E. coli, incapacitando que se una a otras manosas como las de la proteína esta. Claro, o sea, funciona como saturando, ¿no? A la E. coli, Exacto. diciendo, o sea, Sí. como que si tienes suficiente de manosa en tu orina, evitas que la E. coli se pueda unir a las paredes de tu tracto urinario y entonces
como que ya directamente la echas. Sí, es como competitivo. Claro, sí, sí. Sí. Pues muy interesante. Sí, la verdad es que me pareció muy chulo. Digo, lo tengo que contar, aunque sea muy friki porque da igual, pero sí. Hay otra revisión sistemática y metaanálisis del 2020 en la que se vio que la D-manosa reducía estas infecciones recurrentes frente al placebo y podría tener un efecto similar a los antibióticos. ¿Qué pasa? Que en 2023 se sacó otro metaanálisis que no tenía el mismo resultado, sino que decía que no se mostraba un beneficio claro. Entonces, bueno, no hay una evidencia clara, pero lo suelen poner en todos los complementos que son para... A ver, a mí el mecanismo que has contado la verdad que me cuadra. Sí, sí, a mí también. Entonces, a lo mejor no es comparable a un antibiótico la D-manosa, pero yo creo que sobre todo si lo combinas con el arándano rojo, como tienen un efecto similar, Sí. seguramente yo creo que sí que tienen efecto. Sí, sí, sí. Y después otro grupo que también es muy conocido son los probióticos. 100%. No podían faltar los probióticos aquí. Sí, sí. Además es que me da que están como muy de moda. Tipo, ahora hay como bebidas con probióticos. Sí, están en todas partes. Sí, en todas partes. Yo tengo chicles con probióticos. Es que... Que dices, ¿para qué te sirve? Para nada. Pero bueno, pues dices que tienes chicles de probióticos y suenas bien. Sí, suenas suenas guay, muy healthy. ¿sabes? Claro. Entonces, sabemos que el tracto urinario, igual que, por ejemplo, el sistema gastrointestinal, tiene su propia microbiota, ¿vale? Que principalmente está formada por Lactobacillus y Bifidobacterium, ¿vale? Entonces, cuando estas bacterias están en equilibrio, pues nuestro tracto está happy, ¿vale? Está muy bien. Todo bien. Pero cuando hay un desequilibrio, pues es más fácil que se den infecciones. Que de hecho mucha gente que tiene infecciones recurrentes es por este desequilibrio. Sí. Porque a lo mejor, o por lo que sea, su microbiota no termina de funcionar bien y tienen más tendencia a tener estas infecciones. Por eso se suele dar también como tratamiento, ¿vale? La idea de este tratamiento, aparte de lo que ha contado Constanza como para equilibrar población de la microbiota, también es porque estas bacterias de las que hablaba, el Lactobacillus y el Bifidobacterium, lo que hacen es acidificar el pH. Entonces sabemos que la E. coli crece mejor en pHs más básicos. Claro. Entonces, pues va a hacer que este microambiente sea peor para que sobreviva E. coli. O sea que si tomamos probióticos, pues favorecemos que haya otras bacterias en lugar de E. coli y además dificultamos que E. coli crezca. Exacto. ¿Vale? Cuando vayáis a la farmacia veréis que se os ofrece un probiótico en formato óvulo que se introduce pues como si te pusieras un tampón básicamente, pero es una redondita, y formato comprimido oral, ¿vale? Entonces podéis escoger el que os vaya mejor. En este estudio participaron 41 pacientes que, aparte de tomar antibiótico, ¿vale? Porque al tener infecciones de orina recurrentes, pues ya de por sí tomaban antibiótico, pues se les dio un pack de tratamiento que contenía arándano rojo, D-manosa y probióticos. Entonces se tenían que tomar las tres cosas a la vez. Y vieron al cabo de 6 meses que se redujo significativamente el uso de antibiótico. O sea que estas pacientes ya no les hacía falta tomar tanto antibiótico para curar esta infección. Entonces concluyeron que el antibiótico no siempre se necesita para infecciones de orina leves. Leves, claro, sí. Aquí remarcar que si ya tenemos, por ejemplo, fiebre, tenemos dolor en la espalda a la altura de los riñones, sobre todo, o tenemos escalofríos, esto ya nos dice que tenemos que ir al médico, esto con un arándano rojo, con una D-manosa o con probióticos, esto ya no lo vamos a curar, sí. Sobre todo. Sí, es importante. Y a mí también me gustaría añadir a nivel de quien nos está escuchando, que quiera un poquito de guía, de decir, vale, y todos estos complementos, ¿cómo me los tomo, no? ¿O cuándo me los tomo? Pues, a ver, el antibiótico que te van a dar para la infección de orina es un antibiótico que te tomas un día. Como mucho 2 si tienes algo ya más grave o más complicado. Pero en general es un día. Los complementos no te los tomas un día solo. Se recomienda estar tomándolos durante un mes. Porque tenemos que entender que al final esto es un tipo de terapia más, digamos, natural. Sí. Entonces necesita que lo tomemos durante más tiempo para que tenga efecto. Si te tomas un complemento de D-manosa un día, no vas a conseguir nada. No. Y con los probióticos lo mismo. También, si los tomamos, tenemos que hacer un mes de probióticos.
Sí. Y una vez ya resolvemos la infección de orina y simplemente estamos continuando con nuestros probióticos para recuperar la flora, digamos, la microbiota de la zona y que esto también nos va a ayudar, como tú has dicho, a que haya menos infecciones en el futuro, también podemos añadir prebióticos. Sobre todo no añadimos los prebióticos cuando tenemos la infección, porque los prebióticos son comida para bacterias y si le damos comida para bacterias mientras tenemos una infección, estamos favoreciendo la infección. Sí. Entonces es importante esto. Sí. Durante la infección, probióticos y separando de la toma del antibiótico durante al menos 3 horas. Sí. Sí, porque si no, es como que no hace nada. Se va a matar, Sí. el antibiótico mata al probiótico. Sí. Ya estamos llegando al final del episodio, pero viene ahora una parte muy importante, que es consejos para prevenir las infecciones, ¿no? Sí. Esto sobre todo para estas personas que nos escuchen que tienen infecciones recurrentes. Sí, porque está muy bien, pues esto, te tomas tu tratamiento y tus complementos y no sé qué, pero al final también es una cuestión mucho de hábitos de vida. Entonces, ¿qué podemos hacer más allá de la fitoterapia, que ya hemos dicho que es efectiva, pero también podemos hacer algo que simplemente ni te tengas que gastar el dinero? Pequeños cambios. Sí. Entonces, por un lado, en tema de higiene, como ya hemos comentado, es muy importante limpiar siempre desde delante hacia atrás cuando vamos al baño, que esto es una cosa que, no sé, no creo que, o sea, no se enseña en las escuelas. No, yo creo que te lo enseñan en casa. Te lo enseñan en casa, Sí. pero siempre hay gente que te sorprendes luego de lo que no le enseñan en casa. Sí, sabes. Entonces, Sí. importante limpiarse desde delante hacia atrás para no transportar las bacterias. Sí. También beber de 2 a 3 litros de agua al día, por lo que hemos comentado antes, de vaciar la vejiga con bastante frecuencia. Porque cuanto más vayamos, menos tiempo damos a que crezca nada y además, importante no aguantarse el pis, si tienes ganas vas al baño. Sí. También orinar después de tener relaciones sexuales, que esto es bastante típico pero importante. Otro consejito, a nivel de ropa interior, siempre mucho mejor una braga de algodón que una de poliéster, aunque sea de encaje, monísima, te la guardas para ocasiones especiales, pero para el día a día, una buena braga de algodón. Y que hay bragas de algodón muy monas también. Buenísima, sí, sí, sí. Y que ahora tipo, hay mucha variedad de que sí, que no se nota la costura, que sí, sí, que sí, no. Hay mucho más aparte de las típicas bragas de plástico. Y después también, que esto es una duda bastante frecuente, de si llevar tanga aumenta el riesgo de tener infecciones de orina. Pues yo también lo busqué y se ve, sorprendentemente, porque yo pensaba que sí que aumentaba el riesgo, pues se vio que en un estudio bastante grande con pacientes que tenían infecciones de orina recurrente, se vio que el hecho de usar tanga no aumentaba la frecuencia de estas infecciones, ¿vale? Sino que vieron que el único aspecto que aumentaba estas infecciones era sexo oral. ¡Wow! Sí. Sí, Pero, sí. pero claro, aquí ya es... A lo mejor la gente no relaciona sexo oral con que también tienes que ir al baño después de tener este tipo de sexo, porque Sí. a lo mejor lo relacionan con sexo más penetrativo, pero realmente todo lo que haya movimiento por la zona, mejor ir al baño. Sí, 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 sí. Y además vieron que usar bragas que no sean de algodón aumentaba el riesgo de tener hongos. Cándidas. Sí, candidiasis. Vale. Oh, wow. Entonces, no pasa nada si llevas tanga, pero que sea de algodón. Y luego, en cuanto a limpieza, o sea, yo aquí tengo un bone to pick. Yo es que cuando yo veo cosas de anuncios de limpieza vaginal Sí. o de... No. ¿Vale? No. No hace falta que usemos nada para limpiar la vagina por dentro, ¿vale? La vagina es un órgano chulísimo. Hay 2 órganos en el cuerpo que se limpian solos y son los ojos y la vagina, ¿vale? O sea que, por favor, nada de geles perfumados, de cosas Ay, no. de limpieza, de geles, de baños vaginales. No hace falta. No, no. Se limpia sola, os lo prometo. Pero ¿tú te acuerdas? En la farmacia venden Sí. como un pack de cartón lleno, o sea, con unas botellas para limpiezas así, que normalmente lo compran señoras mayores. Que de verdad que no hace falta. Es que no Y es yo pensaba, es que necesario. ¿dónde se ponen tanto líquido? O sea, sí, es que es muy heavy.
Pero es que además, con esto yo también tengo un bone to pick, que es el hecho de que esta zona esté perfumada. Ya, no, es que no. Porque además, yo no sé si tú estás al tanto de que Axe, la marca de Sí, de de la desodorantes, Axe, sí. ¿vale? Súper famosa, pues ha sacado un desodorante íntimo para hombres. Sí. Pero, o sea, el desodorante este íntimo, que en plan, ¿qué contiene? Porque, Se supone que no contiene alcohol. bueno, ya, pero el alcohol no es lo único que te No, puede alterar. no sé, aromas y Es demás. que ponerse perfumes en este tipo de zonas no tienes... Es como... ¿A alguien se le ocurriría perfumarse la nariz? O sea, es una mucosa. Quiero Sí, decir, sí, a que- nadie se le ocurriría. Es una piel especialmente sensible que tenemos que proteger y que tenemos que cuidar, que esté hidratada y limpiarla con pHs, con geles y tal, que tengan pHs específicos. Y cuando digo limpiar me refiero a la parte de fuera, no a la parte de dentro. Y que tengan pHs específicos, que la zona íntima tiene un pH distinto al resto de la piel, que es un pH ligeramente más ácido precisamente porque nuestro cuerpo está hecho para protegerse de las infecciones. Entonces, siempre que nos limpiemos con algo por fuera, pues usar geles de limpieza pues, con un pH entre 4 y 4,5. Eso sí que está muy bien a nivel de prevención, pero por fuera. Sí, sí, sí. Que no llegue dentro. Y que no tengan ni perfumes ni cosas, porque Sí, a mí sí. esto de un desodorante para la zona íntima, o sea, la higiene es suficiente. Totalmente, totalmente. Pero mira, no sé, yo no sabía que los hombres se acomplejaban con eso, pero se ve que sí. Y ya veo venir que si salen con esto para los hombres, en Para- nada sale el formato femenino, ¿eh? O sea, me parece innecesario. O sea, las cosas tienen el olor que tienen y si tienes una buena higiene no debería ser un mal olor, simplemente ya está. Y si hay un mal olor que dices, es que esto huele mal, ve al médico. Continuamos con el siguiente consejo, que es cambiarse el bañador o bikini. Sí. Con esto también hay bastantes dudas generalizadas de por qué durante el verano hay más infecciones de orina. Pues porque, sobre todo, también pues, en el sexo femenino, nos solemos dejar en la parte inferior del bikini o incluso el bañador entero mojado durante bastante rato. Entonces, nosotras sabemos, todas deberíamos saber, que las bacterias proliferan y son súper felices en un ambiente húmedo. Claro, húmedo, encima temperatura corporal, están ahí ya como diciendo, vamos a reproducirnos. Sí. Entonces, claro, es como el ambiente ideal para que se desarrolle una infección. Y si no, o sea, lo ideal es llevar tu recambio de tu braguita en el bolso para tú cambiarte una vez ya te hayas bañado. Sí. Si no puedes, por lo que sea, dices que se me ha olvidado, por lo que sea, también es una buena idea decir, vale, pues me lo quito y en un baño lo limpio un poquito. Ni que sea para quitar la suciedad del mar, Sí, ¿sabes? sí. Que eso siempre, pues, evidentemente en cuanto puedas te vuelves a cambiar, pero Sí. algo te ayuda. Pues sí, también es un buen truco. Para terminar, ya en casos un poco más específicos, pues en personas que tengan diabetes, para evitar las infecciones de orina y cualquier tipo de infección, un buen control de la diabetes. Porque pues, una de las cosas que ocurren con la diabetes es que, por ejemplo, puedes tener más azúcar en la orina. El azúcar es lo que usan las bacterias para comer. Entonces, Sí. si tienes más azúcar, es más fácil que crezcan bacterias ahí. Y por último, también un tema, yo creo que por desgracia bastante tabú, ¿no? Son los cambios que ocurren durante la menopausia. Sí. Y muchos de estos cambios tienen muchos impactos en la calidad de vida de estas personas, entre ellos que incrementan las infecciones de orina, porque en la menopausia hay una disminución de estrógenos que hace que se pierda el efecto protector de estos estrógenos frente a las infecciones de orina. Los estrógenos mejoran la barrera que tenemos contra estas bacterias porque hacen que nuestra mucosa esté bien, esté en buen estado. Entonces, hay una opción que es que en personas que estén en etapa posmenopáusica pueden utilizar unas cremas de estrógenos, justamente para contrarrestar la bajada de estrógenos que hay en su propio cuerpo, y esto ayudará a estas cremas a recuperar el buen estado de esa mucosa para que se pueda defender de las bacterias. Muy buen producto para quien lo necesite. Sí, y también precisar que se trata de una crema que tiene efecto local, o sea, las cremas de estrógenos no son terapia hormonal de la menopausia, es una crema de estrógenos
que ya en algún momento hablaremos de la terapia hormonal de la Sí, menopausia, pero sí. no va a ser hoy. Y está llegando ese episodio. Normalmente te lo suele recomendar un médico, esta Sí, crema. sí, claro, esto es con receta médica también, sí. Hasta aquí también los consejos y el episodio en total. Creo que ha estado súper chulo este Sí, episodio. yo creo que es un episodio muy útil. Sí. No tenemos conclusión en el episodio de hoy porque, a ver, es que tampoco hay mucha cosa que concluir. No, Cuidaos mucho, id a hacer pis con frecuencia, Sí. bebed mucho agua Tirad las bragas de poliéster. y no uséis desodorantes vaginales, por favor. Y con esto y un bizcocho Ya está, ¿no? no van a haber más infecciones este verano. 100%. Muchas gracias por escucharnos. Adiós.